Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo están? Yo me llamo Edwin Santiago. Si te doy la bienvenida a Misión Regalo de Dios, porque la salvación es un regalo del Señor. ¿Cómo? A través de lo que hizo Cristo en esa cruz del Calvario. Gracias porque estás ahí, gracias por tu tiempo. Considera suscribirte al canal si no lo has hecho, para que así cada material, cada enseñanza, cada predicación que yo suba ahí, tú la puedas recibir a través de una notificación. Y comenzamos hoy y continuamos estudiando Segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos para el capítulo número 2 a leer sobre el apóstol Pablo exhortando a esta iglesia, cuidando a esta iglesia, aconsejando a esta iglesia, porque esos eran sus discípulos. Esta iglesia Pablo la había fundado ahí en Tesalónica y él a través de cartas se mantenía en comunicación con ellos. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a comenzar a leer en el capítulo número 2 de Segunda de Tesalonicenses, no sin antes compartir contigo en un momento el tema central, que es permaneciendo firmes en la verdad mientras esperamos el regreso de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que los creyentes comprendan que antes del regreso de Cristo ocurrirán ciertos acontecimientos proféticos que no deben dejarse engañar por falsas enseñanzas y que deben mantenerse firmes en la verdad del Evangelio. Muy importante que quede claro esa idea central. Así que comencemos a leer de aquí del versículo 1 al versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2. Dice la palabra del Señor: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí en el versículo 1 al 2 comenzamos a ver de que esto empieza de una forma clara. El mensaje: no se dejen engañar acerca del día del Señor. ¿Por qué no se dejen engañar? Bueno, pues como dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí Pablo responde a una preocupación de la iglesia. Algunos falsos maestros afirmaban que el día del Señor ya había llegado. Esto había provocado temor, confusión y ansiedad entre los creyentes. Imagínense el revolú que había en este tiempo de que ellos estaban esperando al Mesías prometido. Pablo estaba predicando: hay un Mesías prometido, y ya habían otros falsos maestros que decían que ya Cristo había venido. Imagínense la confusión, la división, el tira y jala que se formaba en esta iglesia en Tesalónica al escuchar esta falsedad. Pablo les dice: no se alarmen, no crean cualquier enseñanza, examinen toda doctrina. O sea, Pablo les decía, tú sabes, tranquilos, crean lo que dice la Biblia, lo que se ha predicado, crean el mensaje que yo he traído. Número 2, no crean cualquier enseñanza. Tú sabes, ¿cómo? Examinando toda doctrina. ¿Cómo uno no es engañado? Uno examinando lo que se le enseña a uno, lo que uno lee, lo examina, lo estudia, lo compara con la palabra del Señor, y así tú sabes si eso no es verdad. Y también con oración, pidiendo al Espíritu Santo que te revele y te dé discernimiento en algunas cosas. Ahí es que tú examinas la doctrina. Y hoy también existen muchas falsas enseñanzas sobre el fin de los tiempos. Esto no era simplemente en el tiempo de Pablo. En el día de hoy, muchas falsas doctrinas, muchas mentiras, muchos shows. El creyente, usted y yo, no debemos vivir por rumores, por redes sociales, supuestas profecías, fechas inventadas, nada de eso. Nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que dice su palabra y siendo guiados siempre por el Santo Espíritu del Señor. Que muchas cosas salen en las redes nuevas
que si llueve lluvia de oro, que si este profeta por un tiempo, que si este evangelista, que si ahora es que te imponemos mano y si das tal cantidad de dinero, entonces Dios te habla, si no das esta cantidad de dinero, Dios no te habla. Tantas cosas nuevas, supuestas profecías y cosas inventadas por el hombre. Una pregunta que debemos hacer no es, ¿estoy creyendo lo que dice la Biblia o lo que dicen las personas? ¿Cómo uno está derecho? ¿Cómo uno está recto? ¿Cómo uno está seguro de lo que está aprendiendo? La palabra del Señor. Esa no falla. Esa es tal y como es. Continuemos ahora leyendo desde el versículo 3 al versículo 5 en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vemos aquí una información súper importante de entenderla en estos tiempos que usted y yo vivimos. Aquí dice claramente, antes vendrá la apostasía y será revelado el hombre de pecado. Pablo menciona dos acontecimientos antes de la venida del Señor. Número 1, la apostasía. La apostasía significa un abandono deliberado de la fe. O sea, son personas que creyeron en el Señor en algún tiempo, buscaron del Señor, amaron a Dios con todas sus fuerzas, pero dejaron de creer por decisión propia, por alguna situación difícil, por algún maltrato. Cualquier sea la razón, dejaron al Señor y dejaron de creer, ya no tienen fe. No habla simplemente de personas que nunca conocieron a Cristo, sino de un alejamiento consciente de la verdad. O sea, personas que conocen al Señor, dejaron de creer en Él. Hoy podemos verla cuando se rechaza la autoridad bíblica, se adapta el Evangelio a la cultura, se llama bueno a lo malo, muchos abandonan la sana doctrina. Esas son formas de apostasía. Cuando se rechaza lo que dice el libro, lo que dice la Biblia, cuando la Biblia ya no es la palabra del Señor, se convierte en un libro más. Eso es un tipo de apostasía. Cuando se adapta el Evangelio a la cultura, el Evangelio no se puede adaptar a la cultura se tiene que adaptar al Evangelio de Cristo. Cuando se llama bueno a lo malo, esa es tremenda en estos tiempos, porque en la mayoría de los sitios a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. O sea, eso es un tipo de apostasía también, porque ya no hay esa conciencia de que uno diga, no, esto está mal. No, esto está bien. No, voy a decir que está mal y voy a pararme firme en lo que yo he creído, porque las cosas son así y no voy a complacer a nadie porque yo sé que estoy bien y yo sé que yo tengo la verdad. Y muchos abandonan la sana doctrina, la sana palabra del Señor, la santa Biblia, lo que dice el libro, las enseñanzas, las verdades que dice en el libro. También habla aquí del hombre de pecado, también llamado hijo de perdición, hombre de iniquidad. Hijo de perdición, hombre de iniquidad. Este hombre lo que va a hacer es que se va a oponer a Dios, a todo lo que tenga que ver con la palabra Dios. Este hombre va a decir, no, esto no es así. Dios dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él va a decir, no, él no es la verdad, no es la vida. Este hombre a todo lo que se diga cristocéntrico, Dios, Padre y Espíritu Santo, este hombre se va a poner a lo contrario en todo momento. Este hombre buscará adoración para sí mismo, se saltará por encima de toda autoridad divina. Imagínese usted, se saltará, se opondrá, buscará adoración para él mismo, se saltará por encima de cualquier autoridad divina. Muchos identifican a este personaje con el anticristo. Anticristo, que no es de Cristo, que está en contra de Cristo. ¿Cómo yo aplico eso a mi vida? Esto que acabamos de leer. No todo movimiento espiritual proviene de Dios. No todo lo que dice santo, santo, Cristo viene, está Dios envuelto en ese sitio.
Cuidado. Y debemos discernir con la Escritura, la palabra del Señor. Hago así porque yo la tengo aquí al frente mío. La palabra del Señor, esa es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. En esa no hay mentira, en esa es tal y como es. Y esa es la que tenemos que aprendernos y aplicárnosla. Leamos ahora del versículo 6 al versículo 12. Dice el 6, ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto está tremendo. Vemos aquí que del 6 al 12 estamos hablando del misterio de la iniquidad, y dice que ya está actuando. Aunque el hombre de pecado aún no ha sido manifestado plenamente, Pablo dice que, mira lo que dice Pablo en ese tiempo donde él vivía, hablando del hombre de iniquidad, el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, el misterio del pecado, del no creer en Dios, de oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios, ya estaba activado en el tiempo de Pablo, y cuanto más en el tiempo de hoy, de que muchas personas no quieren saber de Dios, se oponen a todo lo que sea Dios, por una u X razón, no creen en el Señor. Y déjame decirte, en el 2026, en este día de hoy, tú me preguntas a mí mi opinión sobre eso, y yo te digo, bueno, muchas personas, la mayoría de las personas que creyeron en Dios alguna vez, y lo siguieron real, lo siguieron de corazón, lo siguieron porque de verdad amaban al Señor y querían seguirlo, ahora no lo hacen porque personas de la iglesia lo sacaron a patadas, tanto con el trato como no mostrando el amor de Cristo en ellos. Personas que fueron con una intención buena al principio, fueron desbaratados en las iglesias. No se practicó el amor con ellos, no se practicó la empatía, la misericordia. La mayoría de las personas que están allá afuera fue porque tuvieron una mala experiencia con personas supuestamente de Dios. El pecado ya estaba obrando desde el tiempo apostólico. La maldad aumenta generación tras generación. Sin embargo, Dios actúa teniendo el control de los tiempos. Nada ocurre fuera de su soberanía. O sea, todo lo que ocurre, nada toma de sorpresa al Señor. Dios está en control. Dios sabe lo que está pasando. Dios permite que pasen cosas porque ya todo esto está escrito. Dios tiene el control de tu vida y de la mía también. Y de los acontecimientos que vienen, ya Dios sabe, Dios vio esta película. Por eso es que nuestro trabajo es creer y esperar y anhelar que la venida del Señor esté cerca. Así de sencillo. Aquí del versículo 8 al 10, cuando llegue el momento que este hombre aparezca, dice, el inicuo será manifestado. Habrá señales engañosas. Muchos serán seducidos. ¿Qué señales tendremos en estos tiempos para identificar a este inicuo, a los tiempos? Bueno, primeramente que se va a manifestar. El hombre va a manifestarse, va a estar en oposición a Dios, va a querer que lo adoren. Todas esas señales las hemos leído en la palabra ahora mismo. Se va a creer mejor que todos los santos que han existido y los que existirán. Número 2, habrá señales engañosas. Él hará señales engañosas, seguro que sí, porque va a tener el poder de Satanás, imagínate tú. Y hará señales, prodigios, para engañar, porque nosotros como seres humanos, pues, por lo que vemos, somos impresionados. Así que esta persona hará señales y prodigios. Y muchos serán seducidos. Por eso es que tenemos que estar en la palabra, saber Biblia,
decirle al Señor que nos enseñe su palabra para poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice que Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso es algo que no hay diablo que pare la venida de Cristo. ¿Okay? Satanás puede engañar, pero Cristo siempre vence. ¿Cuántos dicen amén? La victoria final pertenece al Señor. Y en eso usted y yo tenemos que confiar. En que sí, Satanás está engañando a muchas personas, pero la victoria mía y la de usted está en Cristo Jesús. Siempre que usted y yo permanezcamos en esa verdad, tendremos victoria en Él. Y el versículo del 11 al 12, Pablo explica que muchos serán engañados. No porque Dios quiera condenarlos injustamente, no, seguro que no. ¿Y por qué? Porque rechazaron la verdad. O sea, cuando tú rechazas la verdad, ¿qué viene? La mentira. Porque conoces la verdad, la rechazas por X o Y razón. Entonces es fácil para que el enemigo, en esa mente que está ahora limpia de cualquier información de la Biblia, entre el engaño del enemigo. Número 2, amaron la mentira. Sí, a veces hay personas que mienten y una mentira detrás de la otra y una mentira detrás de la otra y se acostumbran a vivir toda una vida de mentira en mentira. Por eso dice aquí Pablo, amaron la mentira. Y número 3, no quisieron arrepentirse. Esta es tremenda, para mí la más fuerte de las tres. Porque Dios siempre busca el arrepentimiento de las personas. Aunque uno le falla al Señor, muchas veces si tú te arrepientes y vas con un corazón contrito y humillado, Dios te perdona porque Él es amor, punto. ¿Sabes? Hay que ser humilde para arrepentirse, para decir, estoy mal, Señor, perdóname porque te fallo cada día, pero aquí estoy una vez más, en este día me levanto en tu nombre, y te arrepientes y te humillas delante del Creador del universo, and guess what? Él te va a perdonar, guess what? Eres renovado esa mañana y eres justificado por la sangre de Cristo, punto. Dios permite que cosechen aquello que escogieron. Cada decisión espiritual tiene consecuencias. Cada decisión espiritual tiene consecuencias. Si yo decido seguir al Señor, dar mi mejor esfuerzo todos los días y aún en las altas y bajas seguirlo, esa decisión en mi vida va a tener una consecuencia en mis hijos, en mi esposa y en todo lo que yo emprendo. Pero si yo decido no seguir a Dios, olvidarme de Dios, vivir a espaldas de Dios, eso tiene consecuencias también. Tus hijos van a ver ese ejemplo, la gente que te ve va a ver ese ejemplo. Y vas a sembrar lo que siembres, vas a cosechar. El corazón que rechaza continuamente la verdad termina endureciéndose. Seguro que sí, porque el enemigo toma el control. Tú conoces la verdad y la escuchas y no haces caso a eso. Y tu corazón rechazando continuamente la verdad de Cristo, se endurece la persona, se endurece el corazón, los pensamientos. Hay que practicar el amor todos los días. En estos tiempos que vivimos, todos los días hay que practicar el amor de Cristo, todos los días. Porque es fácil uno tener coraje, es fácil uno vengarse, es fácil uno encerrarse en sus pensamientos y decir, no, de aquí para adelante nadie va a pasar, yo me tengo que cuidar, no tengo que estar riéndome con nadie, no tengo que ser amable con nadie, yo vivo mi vida a mi manera. Es fácil endurecerse. Continuemos leyendo ahora del versículo 13 al versículo número 15. Dice el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y en verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por la carta nuestra. Bueno, aquí en el 13 continuamos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Los creyentes fueron escogidos para salvación. Este es uno de los pasajes más alentadores del capítulo. Después del juicio, después de que nos habla del juicio, Pablo cambia completamente el tono. Aquí en el versículo 13 Pablo agradece porque Dios los escogió, número 1, número 2 los santificó y número 3 los llamó mediante el Evangelio. Pablo estaba agradecido, cambia la tonalidad de lo que está hablando. Primero está hablando del hombre de iniquidad, del anticristo,
de las falsas doctrinas, de que nos mantengamos firmes en la palabra. Y de momento viene Pablo y dice, pero ¿tú sabes qué? Tranquilo, porque Dios nos escogió. Tú tienes que entender que Dios te escogió, que no por casualidad tú estás viendo este video y esta enseñanza. Eres escogido por el Señor. Dios te ha santificado a través de la sangre de Cristo, no por lo bueno o malo que seamos, sino porque Cristo te limpió de pecado. Y número 3, Dios nos llamó mediante el Evangelio de Cristo. ¿Sabe? La única forma que el Señor tiene contacto con el hombre y lo justifica a través de Cristo, del Evangelio de Cristo. El que se crean que su Hijo vino del cielo, vivió en la tierra, murió y resucitó al tercer día, y nosotros como seres humanos creemos eso que Él hizo, automáticamente usted y yo somos llamados mediante la creencia en la vida de Cristo, o sea, en el Evangelio que Cristo predicó. Tremendo. La salvación siempre comienza con la iniciativa de Dios. Aquí en el versículo 14 el Evangelio tiene un propósito glorioso. ¿Cuál? Compartir la gloria de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Compartir la gloria de Cristo, lo que Cristo hizo en esta tierra y lo que Cristo hará por nosotros cuando nos lleve allá arriba con el Padre, porque morada se está preparando para usted y para mí. No solo somos perdonados, somos llamados a participar de la vida de Cristo. O sea que somos perdonados, somos justificados y también somos llamados a participar, a llevar el Evangelio, a darle a conocer a las personas a través de las redes, a través de nuestra voz. Donde quiera que te pares, habla de Cristo, que se vea un cambio en tu vida genuino, completo. Que las personas sientan un respiro de esperanza de que todavía hay gente del Señor. Y en el 15 aquí la conclusión práctica es, así que hermanos, estad firmes. Bien importante, estad firmes. En estos tiempos hay que estar firmes, agarrados del Señor, porque los tiempos están fuertes, la carne es débil, los tiempos se prestan para uno soltarse y decir, está bien, vamos a cogerlo suave ahora, vamos a agarrarlo suave, no tengo que ser tan recto, no tengo que cantar más, no tengo que leer tanta Biblia, no tengo que predicar tanto, vamos a relajarnos un poco. No, este momento es que hay que predicar, es que hay que cantar, es que hay que hacer lo que hay que hacer, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué significa permanecer firmes? Conservar la sana doctrina, no abandonar la fe, permanecer obedientes, resistir al engaño. Tremendo, conservar la sana doctrina, conservar lo que dice la palabra. Si la palabra dice que es verde, yo digo que es verde. Si la palabra dice no pequéis, yo no peco, trato mi mejor esfuerzo de no pecar. Si la palabra dice Dios es amor, créelo, Dios es amor. Punto. No abandonar la fe. ¿Qué fe? La fe en Cristo Jesús. La fe en que lo que dice esta Biblia es eterno. La fe de que Padre y Espíritu Santo existen. Esa fe. Permanecer obedientes a la palabra, obedientes a lo que dice el libro, a las enseñanzas del libro, obedientes. Y resistir el engaño. Esa es fuerte, esa es aplicable. 100%. Es resistir el engaño de personas que predican cosas que no son en la palabra, de que se oyen bonito, pero su vida habla otra cosa. Hablan de ayudar, pero ellos no ayudan ni a los pajaritos que están por ahí, a nadie. A eso se refiere. Aplicación. La mejor defensa contra el error es conocer bien la verdad. Si usted conoce bien la verdad de Cristo, la palabra, por eso es que hay que leer Biblia, porque si usted está bien fundamentado en la palabra, es difícil que alguien lo venga a engañar o cualquier falso profeta le predique cosas que no son, porque usted va a conocer la palabra y el Espíritu Santo te va a redarguir de que eso no es correcto. Leamos ahora desde el versículo 16 al 17. Dice el 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y aquí en el 16 al 17 vemos la oración final de Pablo. Pablo siempre empezaba con un saludo brutal,
un saludo apostólico, un saludo a otro nivel. Y aquí Pablo, pues en la despedida tampoco, a él le gustaba despedirse bien chévere. A mí me encanta como Pablo empezaba las cartas y como las terminaba también. Y aquí la oración final de Pablo pide o termina orando por ellos. Y él pide que Cristo y el Padre consuelen sus corazones, los fortalezcan, los afirmen en toda buena palabra y obra. Pablo siempre buscando lo mejor para la iglesia. Qué ejemplo el de este hombre escogido por el Señor, de que siempre buscaba hacer las cosas bien, ¿sabe? Oraba porque Dios consolara los corazones. Hay que orar en estos tiempos por corazones que han sido lastimados, lacerados, de que el Señor los sane, para que esas personas vuelvan otra vez al camino. Por fortaleza. ¿Cuánto necesitan fortaleza de parte de Dios? Amén. Yo estoy adentro. Y que Dios los afirme en toda buena palabra y obra. Eso es primordial. Ser afirmados en la verdad, como te dije. Si conoces la verdad te hará libre. Y la verdad no permitirá que ninguna mentira entre, porque la vas a identificar. La doctrina siempre debe producir una vida transformada. O sea, la verdad de Dios aplicada en nuestras vidas transforma nuestro diario vivir. No basta conocer la profecía, hay que vivir fielmente mientras esperamos a Cristo. Dar nuestro mejor esfuerzo. Siempre me vas a escuchar a mí diciendo eso. Nunca te voy a decir, no, tienes que vivir firme, sin fallar. En ningún momento te puedes equivocar, no puedes pecar de ahora en adelante, ya eres cristiano, imposible que peques. No. Tú nunca me vas a escuchar diciendo eso porque eso no es real. Yo sí lo que te voy a decir, da tu mejor esfuerzo todos los días. Y si caes, pídele perdón a Dios y levántate en Él, en el nombre de Jesús, y sigue andando hacia adelante. Eso sí lo vas a escuchar de mí. Terminamos con este capítulo número 2 de Segunda de Tesalonicenses, no sin antes resaltar verdades de este capítulo número 2. Número 1, Cristo volverá en el tiempo establecido por Dios. Dios sabe cuándo Cristo va a volver por nosotros, por su iglesia. Así que no te desesperes, espera en Él y Él hará. Número 2, no debemos dejarnos engañar por falsas doctrinas. ¿Cómo, Edwin? A través de la palabra, leyendo Biblia, conociendo el libro y diciéndole al Señor que nos dé el espíritu de discernimiento para cuando escuchemos cosas que no son, las identifiquemos y no caigamos en ellas. Número 3, la apostasía es una realidad que debemos reconocer. Sí, la apostasía es real. Personas que amaban a Dios, que seguían a Dios, ya no lo siguen. Apostasía es todo lo que está en contra de Dios. Eso es real. Eso se vive a diario. Número 4, Satanás puede engañar, pero Cristo tiene toda la autoridad. Eso es cierto. Él engaña, sí, pero Dios va a ganar al final. Dios ya escribió este libro, ya Dios sabe lo que va a pasar. Dios tiene tu vida y la mía en sus manos. Confía. Número 5, la verdad protege al creyente del error. Seguro que sí. La verdad de Cristo nos protege del error. Nos ayuda a tomar buenas decisiones. 6, Dios llama a su pueblo a permanecer firme. Hoy Dios te dice, permanece firme, no te quites, adelante, fortalece. Recibe fortaleza de parte de Dios, hacia adelante, que largo camino te resta. Número 6, la esperanza cristiana produce perseverancia y santidad. Si estamos esperanzados en lo que Cristo prometió en su palabra, que va a volver por nosotros, que tenemos vida eterna con Él, eso nos da esperanza, eso nos hace perseverar y cada día santificarnos más para Dios. Algunos consejos para la iglesia sobre esta enseñanza. Bueno, hay que estudiar la Biblia con profundidad. Número 1. Número 2. No dejarse llevar por emociones ni por enseñanzas sensacionalistas. Número 3. Permanecer firmes en el Evangelio. Número 4. Recordar que Dios sigue gobernando la historia. Dios tiene el control siempre. Y número 5. Esperar el regreso de Cristo con esperanza, fidelidad y santidad. ¿Cómo debemos la iglesia esperar el regreso de Cristo? Número 1, con esperanza. Número 2, siendo fieles. Y número 3, en santidad. Cada día yo me separo para el Señor. Y la conclusión de esto es que Pablo escribe este capítulo para corregir el temor y la confusión de los creyentes. Su mensaje sigue siendo actual.
El pueblo de Dios no debe vivir dominado por el miedo al futuro, sino por la confianza en la soberanía de Dios. Aunque la maldad, escucha bien, aumente y el engaño se multiplique, Cristo regresará. Será un amén sonado. Vencerá definitivamente al mal y reunirá a los suyos. Mientras ese día llega, la responsabilidad del creyente es permanecer firme en la verdad, aferrado al Evangelio y fortalecido por la gracia del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué tremenda enseñanza. A mí me encanta hablar de la palabra del Señor, porque cada vez que yo la hablo, yo recibo confianza, yo recibo fortaleza. Mi mente se limpia de tantas cosas que uno recibe en el día, que la palabra se filtra por nuestros pensamientos y nos limpia. Y nos sentimos livianitos en el nombre poderoso de Jesús para enfrentar el día de mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo me llamo Edwin Santiago. Mira, aquí, @Misión Regalo de Dios. Suscríbete si no lo has hecho, para que así cualquier material que subamos te llegue una notificación. Gracias por estar ahí y te espero en la próxima enseñanza, que comenzaremos el capítulo número 3 de Segunda de Tesalonicenses. Nos vemos.